Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal Aprendiendo con el Vago de la Clase. Atendiendo a las sugerencias de algunos suscriptores, hoy estamos estrenando una nueva sección llamada Tu problema, mi solución. Es una sesión de ayuda para todos los suscriptores en donde publicaré respuestas rápidas a ejercicios y problemas que nuestros suscriptores me hayan enviado, debido a que no logran resolverlos por sí mismos y solicitan ayuda. Obviamente no será fácil resolver todas las dudas en poco tiempo y mucho menos publicar todos los casos que nos lleguen, pero haremos nuestro mayor esfuerzo por brindarles la ayuda que requieren. El día de hoy, Sofía nos escribe desde Candelaria, Valle del Cauca, Colombia. Por favor, ayúdame con estos problemas de geometría. Debo encontrar la medida de unos ángulos y no comprendo cómo hacerlo. Bien, empecemos entonces con los ejercicios que Sofía no ha podido resolver. Ejercicio número 1. Ella nos envía una gráfica, un dibujo, donde vemos un cuadro y un triángulo, algo parecido a una casita. Vemos unos ángulos, ¿sí? En la parte de abajo tenemos ángulos de 90 grados, más arriba tenemos ángulos de 150 grados y nos piden que hallemos el ángulo X. Bien, antes de empezar, tenemos que hacer un pequeño análisis. Eh, este es un cuadrado y como todo cuadrado, aunque el dibujo está un poco chueco en esta parte, todo cuadrado, sus ángulos interiores son de 90 grados. Aquí podemos ver que este ángulo es de 90 grados y que este ángulo es de 90 grados, por lo cual obligatoriamente estos ángulos también tendrían que ser de 90 grados o no sería un cuadrado. Esta línea, con respecto a esta línea, no se ve muy paralelas, que digamos, pero realmente tendrían que ser paralelas o si no, estos ángulos no podrían ser de 90 grados. Bien, aclarado ese tema, que el dibujo tiene sus fallitas, entonces estamos claros con que esto es un cuadrado y esto de acá es un triángulo. También hay que aclarar que estos 150 grados que aparecen aquí, de la forma que lo escribieron, pareciera ser el ángulo formado entre esta línea y esta, pero en realidad es el ángulo formado entre esta línea y esta otra línea, o sea, entre este lado del cuadro y este lado del triángulo. Lo mismo ocurre en la parte de acá. No podemos pensar que 150 grados va a ser el ángulo entre este lado del cuadrado y este otro lado. No, eso sería 90. Entonces tiene que ser desde este lado hasta este lado del triángulo. Este es el ángulo de 150 grados. Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. El ángulo de 150 grados tanto a la izquierda como a la derecha es la suma del ángulo del cuadrado y el ángulo del triángulo en ese vértice. Recuerden que vértice es cada punto donde se unen varias líneas, ¿sí? Entonces, aquí nos están diciendo que la suma de este ángulo del triángulo con este ángulo del cuadrado da 150 grados, que es más o menos lo que estábamos viendo en el análisis de la gráfica en la diapositiva anterior. Si nosotros tomamos los 150 grados que están aquí y le restamos los 90 grados del cuadrado, que estamos seguros que aquí hay un ángulo de 90 grados, el resultado va a ser el ángulo eh, del triángulo en este vértice. Lo mismo pasará con el otro, porque estos dos ángulos son necesariamente iguales. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos partiendo de la base de que esto es un cuadrado y que todos sus ángulos son iguales, o sea, 90, 90, 90 y 90. Y si el ángulo formado por el ángulo, la suma de los ángulos del cuadrado y el triángulo en este vértice es 150, al igual que acá, necesariamente el ángulo del triángulo en esta parte de aquí y en esta parte de acá tienen que ser iguales. Si hacemos la resta, si a 150 grados le restamos los 90 del cuadrado, nos da 60 grados, que sería entonces el ángulo del triángulo en este vértice y también en este vértice. O sea que de los tres ángulos del triángulo ya sabemos que este de aquí vale 60 y que este también vale 60. Ahora viene lo siguiente. Tengamos en cuenta que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Esta es una regla que aplica para todos los triángulos, ¿sí? Los ángulos interiores de cualquier triángulo, al sumarlos, tiene que dar 180. Y como estos dos ángulos son iguales, pues básicamente estamos diciendo que miden 60 grados cada uno, o sea que tendríamos 120 grados. ¿Cuánto nos haría falta para completar los 180 que suman los tres? Bueno, es una simple resta.
Planteémoslo como una ecuación. Si sumo los tres ángulos, x más 60 nos tiene que dar 180. Si resolvemos la ecuación, x es igual a la resta de la que estaba hablando. Cogemos el resultado de la suma total, que tendría que ser 180, y le restamos los dos ángulos que ya tenemos, el de 60 que está aquí a la izquierda y el de 60 que está aquí a la derecha. Y la resta nos daría 60. Por lo tanto, el ángulo x vale 60. Y ese es el ángulo buscado. Veamos el ejercicio número 2. Esta es la gráfica que nos envían. Esta línea, pues bueno, de pronto fue una marca de lapicero que le hizo Sofía o tal vez el profesor. Bueno, listo, estaba allí en la imagen que nos enviaron. Nos piden hallar el ángulo alfa. El ángulo alfa es este que está aquí. Bueno, y es igual al de acá. Bueno, empecemos con el análisis. Los dos ángulos de la base son iguales, por eso lo representan con la misma letra, alfa. Eso es lo que les estaba diciendo. Estos dos ángulos son exactamente iguales. Si nos piden hallar alfa, pues bueno, lo que vale aquí es lo mismo que vale acá. Al sumar los tres ángulos interiores del triángulo, nos debe dar 180 grados. Eso ya lo habíamos dicho. Lo que nos permite plantear la siguiente ecuación. ¿Cuál ecuación? Esta ecuación alfa más 34 igual a 180. Esta ecuación lo único que quiere decir es que si yo sumo los tres ángulos internos, el resultado es 180. Alfa más 34 grados igual a 180 grados. Y esto es una simple ecuación algebraica. Aquí tenemos alfa dos veces, al sumarlo nos daría 2 alfa, más los 34 grados igual a 180 grados. Este 34 que está sumando pasar a otro lado a restar, nos quedaría el 2 alfa solo aquí, igual a 180 grados, que es lo que estaba al otro lado, menos 34 grados. La resta nos da 146 grados. Pero este 2 está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir y nos queda el alfa solo. Alfa es igual a 146 grados dividido entre 2. Y la división nos da 73 grados. El ángulo buscado, alfa, que es este igual a este, el mismo ángulo, es 73 grados. Veamos el ejercicio número 3. Nos piden hallar el ángulo alfa también. Vemos allí un triángulo formado por tres líneas rectas, tres segmentos de recta. Este es el ángulo alfa que nos están solicitando. Este cuadro que está aquí representa pues un ángulo recto. Y aquí tenemos un ángulo que nos están dando que no es un ángulo interno del triángulo, es un ángulo que está por fuera y es de 110 grados. Bueno, con base a esa información tenemos que hallar alfa. Hagamos el análisis. Lo primero que tenemos en cuenta, el ángulo de 110 grados y el ángulo adjunto dentro del triángulo forman lo que se conoce como ángulos suplementarios. Estoy refiriéndome a esto, este ángulo de 110 grados y este ángulo que está aquí dentro del triángulo. Están adjuntos, uno al lado de otro. ¿Sí? Estos dos ángulos, ¿sí? Es como si esta línea de aquí se abriera hasta acá. Estos dos ángulos, 110 y este de aquí que no sabemos cuánto vale, son ángulos suplementarios. Así se le llama a dos ángulos que están uno al lado de otro y la suma da 180 grados. Desde aquí hasta acá es obvio que son 180 grados. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, resulta que si yo quiero hallar a alfa, pues tengo que tener los otros dos ángulos, ¿sí? Este de aquí, pues es obvio, es un ángulo recto y el de acá, pues no lo conocemos, pero lo que acabo de decir nos va a servir para calcularlo. Sigamos con el análisis. Si cogemos a los 180 grados, o sea, lo que sumarían los dos ángulos suplementarios, y le resto el ángulo que ya tenemos aquí, que es 110, el resultado sería 70. O sea que el ángulo interno aquí en esta parte sería 70 grados. Ya tenemos entonces este valor. El ángulo representado por el cuadrito, tal y como se lo estaba diciendo, es un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Como los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, podemos plantear esa ecuación. Siempre que veamos un cuadrito de estos en un ángulo, sabemos que es un ángulo de 90 grados, un ángulo que llamamos ángulo recto. Entonces ya tenemos todos los ángulos que necesitamos para hallar a alfa. Los ángulos interiores suman 180 grados, por lo cual podemos plantear una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? La suma de los tres ángulos. Alfa más 90 más 70, recuerden que este ya lo calculamos, 70. Alfa más 90 más 70 es igual a 180 grados. Despejando alfa de esta ecuación,
Este 90 está positivo, el 70 está positivo, los dos pasan al otro lado a restar. ¿A restar a quién? Al 180. Entonces el alfa nos queda solo al lado izquierdo. Quedaría alfa igual a 180 grados menos 90 grados menos 70 grados. Y al hacer esta operación tenemos que alfa es igual a 20 grados. El ángulo alfa que estamos buscando es 20 grados. Pasemos para el ejercicio número 4. Ejercicio número 4. Nos piden hallar el ángulo X. Aquí tenemos una parte del enunciado, pero pues no se ve completo en la imagen que nos enviaron, que nos envió Sofía. Sin embargo, pues sabemos que lo que nos piden es hallar el ángulo X. Este es el ángulo X. Noten que ya no estamos hablando de un triángulo, sino de otra figura geométrica. Es un polígono. Un polígono es una figura geométrica cerrada formada por varias líneas rectas. En este caso 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nos piden hallar entonces este ángulo de aquí, pero para poderlo calcular, la información que nos da implica o requiere que dividamos ese polígono en 3 triángulos. Podemos ver aquí que esta línea y esta línea dividen el polígono en 3 triángulos. Y para efectos prácticos vamos a considerar que este va a ser el triángulo número 1, el de la izquierda. Este va a ser el triángulo número 2, el del centro. Y este va a ser el triángulo número 3. Bien, como lo dijimos, para iniciar el análisis de este ejercicio, tenemos que dividir el polígono en 3 triángulos que representamos con los números 1, 2 y 3 de izquierda a derecha. Es decir, ese será el triángulo número 1, ese será el triángulo número 2 y ese será el triángulo número 3. El ángulo de 130 grados de la parte inferior izquierda es la suma de los ángulos de los 3 triángulos en ese vértice. Sin embargo, los ángulos de los triángulos 2 y 3, este ángulo aquí y este de acá, suman 90 grados de acuerdo con las líneas perpendiculares que lo forman, ¿sí? Es decir, si considero solamente el ángulo del triángulo 2 y el ángulo del triángulo 3, tenemos aquí dos líneas perpendiculares que nos indican que suman 90 grados. A estos ángulos, a dos ángulos adjuntos que suman 90 grados, se les conoce como ángulos complementarios. Por lo tanto, si a 130 grados, que es la suma de todo esto, a 130 grados le restamos estos 90 grados, el resultado es el ángulo del primer triángulo en ese vértice. O sea, a la suma de los 3 ángulos, que es 130, le resto los 90 grados de los dos últimos ángulos. Y eso nos da el valor del primer ángulo, del ángulo del primer triángulo. Nos da 40 grados. El ángulo faltante del primer triángulo, estamos hablando de este primer triángulo para el cual sabemos que este vale 120 y este de aquí que lo acabamos de calcular vale 40, nos falta este de acá. El ángulo faltante del primer triángulo se calcula restándole a 180 grados los ángulos ya conocidos. ¿Por qué a 180 grados? Por lo que ya hemos dicho, los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Entonces, si a 180 grados le resto estos dos ángulos que ya conocemos, nos da el que nos hace falta. Así, 180 grados menos 120, que es este de aquí, menos 40, que es el que calculamos acá, nos da 20 grados. Este ángulo de aquí, no todo este ángulo, solamente el ángulo, la parte del ángulo que es de aquí del primer triángulo, esta partecita de aquí, el ángulo es de 20 grados. Tengamos en cuenta que este ángulo es una parte del ángulo X. A todo este ángulo le llamamos X y el que nos están pidiendo, pero el que acabamos de calcular solo es una parte, esta parte de aquí. Hay que buscar esta otra parte. El ángulo de 85 grados es uno de los ángulos del segundo triángulo y es complementario con el ángulo que tiene al lado, con este de aquí, que es un ángulo del triángulo número 3. Es decir, que suman, estos dos ángulos suman 90 grados, suman 90 grados, eso es lo que significa complementarios tal y como lo dijimos. La resta nos dará el valor del ángulo del triángulo 3, o sea, la resta entre 90 grados y el ángulo que tenemos aquí, que está 85, nos va a dar este valor, el valor del ángulo perteneciente al triángulo número 3 para este vértice. Así, 90 grados menos 85 igual a 5 grados. Recuerden, 90 grados es la suma de los dos ángulos, menos 85, que es solo el ángulo del segundo triángulo, nos da 5 grados, que es el ángulo del tercer triángulo. El segundo ángulo del triángulo 3
es 130 grados. Segundo ángulo del triángulo 3. Estamos hablando de este triángulo. Ya acabamos de calcular el primer ángulo de aquí, el que está acá arribita. Ya dijimos que vale 5. Y este de acá nos lo están dando. No tenemos que calcularlo. Ahí está. Es 130 grados. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Ya tenemos el primero y el segundo ángulo de este triángulo, el triángulo número 3. Y el último ángulo de ese triángulo, o sea, el triángulo número 3, el último ángulo, este de aquí, ¿sí? Es una parte del ángulo de 130 grados. Aquí nos dicen que esto vale 130 grados, donde se unen tres ángulos. Es decir, esta es la suma de tres ángulos. Es la parte inferior izquierda del polígono, ¿sí? Repito, esto de aquí, esta zona de aquí, la suma de los tres ángulos. Aquí hay tres ángulos. Un ángulo del primer triángulo, un ángulo del segundo triángulo y un ángulo del tercero. La suma de los tres nos da 130 grados, ¿sí? Tenemos que calcular la parte que corresponde al triángulo número 3. La podemos calcular así. 180 menos 5 menos 130 es igual a 45. ¿De dónde salió esta resta? Bueno, concentrémonos solo en el triángulo número 3. Olvidémonos de lo demás por un momento, ¿sí? Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180. La suma de los tres tiene que dar 180. Así que si a 180 le resto los ángulos que ya conocemos, que es este de aquí que calculamos hace un momento, 5 grados, y este de acá que nos lo están dando, que es 130, al restar esos dos ángulos nos da 45. Significa que este ángulo de aquí, el ángulo que nos faltaba del tercer triángulo, este pedacito de aquí es 45 grados. Como los ángulos de los triángulos 2 y 3 en este vértice suman 90 grados, ya que son complementarios, es decir, me refiero a este ángulo de aquí y este ángulo de acá, son complementarios, la suma es de 90 grados, ¿sí? Si a 90 grados le restamos el ángulo que acabamos de calcular, a 90 le restamos este ángulo que acabamos de calcular, ¿sí? Nos tiene que dar el ángulo que le falta al triángulo número 2, este angulito de aquí, este. 90 grados, que es todo esto, menos 45 grados, que es este de aquí, es igual a 45 grados, que es este ángulo de acá. Con eso calculamos el ángulo que nos, bueno, no es el ángulo que nos faltaba, uno de los ángulos que nos faltaba del triángulo número 2, este de aquí. Sigamos adelante con nuestro análisis. Ya tenemos dos de los ángulos del segundo triángulo. Vamos a preocuparnos por este de aquí. Ya este de acá lo tenemos completo, ¿sí? Vamos a preocuparnos por este de aquí. Ya tenemos dos de los ángulos. Sabemos que este vale 85 y este de acá que acabamos de calcular vale 45. Calculemos el ángulo faltante, que es el del vértice superior. Este ángulo que nos falta acá arriba del triángulo número 2. 180 grados menos 85 menos 45 es igual a 50 grados. Con eso encontramos el valor de este ángulo de aquí. ¿Pero de dónde salió esta operación? Bueno, juega la misma regla. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Si tomo los 180 grados que suman y le resto los dos ángulos que ya conocemos, es decir, 85 que nos lo dieron y el de 45 que calculamos hace un momento, 85 y 45, la resta nos da 50. Por lo tanto, este ángulo superior del triángulo número 2 da 50. No todo esto, solo este de aquí. Ya tenemos las dos partes que conforman el ángulo X. Recuerden, este es el ángulo X. ¿Cuáles son las dos partes? 20 grados, que es este de aquí, y 50, que es el de acá. Al sumarlos, encontraremos el valor del ángulo X. Es decir, esta parte y esta parte, súmelos y esto es X. Así, X es igual a 20 grados más 50 grados. Eso nos da 70 grados. Y este es el valor del ángulo X que estábamos buscando. Para el ejercicio número 4 existe una forma más fácil de resolver este problema, ¿sí? Tiene que ver con una fórmula para los polígonos. La siguiente fórmula permite encontrar cuánto suman los ángulos internos
de cualquier polígono. Siempre que tengamos un polígono y queremos saber cuánto suman sus ángulos internos, utilizamos esta fórmula. S igual a 180 multiplicado por n menos 2. S igual a 180 multiplicado por n menos 2. Donde S es el valor de la suma de los ángulos internos. Es lo que estamos preguntando. ¿Cuánto suman los ángulos internos? Y n es el número de lados del polígono. En este caso, para nuestro polígono, dijimos que era 5. Tiene 5 lados, por lo cual n es igual a 5. La fórmula quedaría así. S igual a 180 multiplicado por 5 menos 2. Recuerde que n lo estamos reemplazando por 5. Antes de hacer la multiplicación, pues primero tengo que hacer esta resta. Entonces nos queda S igual a 180 por 3. S es igual a 540. Quiero decir que para un polígono que tiene 5 lados, la suma de los ángulos interiores debe ser 540. No importa qué forma tengan los lados y qué forma tenga el polígono. Mientras el polígono tenga 5 lados, la suma de sus ángulos interiores tiene que ser 540. Y con base a esto vamos a hacer el cálculo. Sumemos los ángulos interiores de ese polígono. X, este ángulo de aquí, que es la incógnita precisamente, le estoy sumando con 90. Ahora les digo dónde salió el 90 por si no lo recuerdan. Más 130, que es este de aquí, este ángulo de aquí. Estoy hablando ya no de ángulos de los triángulos, estoy hablando de los ángulos del polígono. Más 130, que es este otro ángulo de acá. Más 120, que es este ángulo de acá. La suma es igual a 540. Sumé todos los ángulos interiores del polígono. Ya no pensemos en los triángulos, el polígono. Sumé todos los ángulos interiores del polígono y eso me tiene que dar 540. Pero hay una incógnita que es X. Ahora bien, es fácil resolverlo, ¿sí? Porque es la única incógnita. Pero tengamos en cuenta esto, ¿de dónde salió 90? ¿De dónde salió este 90 cuando yo veo aquí que hay 85? Bueno, fácil. Recuerden que 85 es el ángulo que está aquí. 85 grados es este de aquí. El ángulo que dijimos anteriormente que pertenecía al triángulo número 2, al triángulo del medio. Pero este otro pedacito de ángulo que hay aquí tiene que ser 5 grados porque esta línea y esta son perpendiculares, por lo cual estos dos ángulos son complementarios. Y si son complementarios, tienen que sumar 90 grados. Pero aquí tengo 85. ¿Cuánto me falta para los 90? 5 grados. Entonces, el ángulo total del polígono es de 90 grados. 85 por acá y 5 por aquí. 90 grados. De ahí salió este 90. Ahora bien, quiero resolver esta ecuación para encontrar cuánto vale X. Despejemos a X. Usted puede hacer esto, bueno, como le ha enseñado su profesor o como usted ya está acostumbrado a resolverlo. Pero bueno, mire cómo lo hago yo. Despejo la X. Dejo la X sola al lado izquierdo. ¿Qué nos queda? Al otro lado tenemos el 540. Y todos estos números que están positivos, todos estos ángulos, perdón, que están positivos pasan al otro lado negativos. 540 entonces, menos 90, menos 130, menos 130, menos 120. Y esta operación nos da 70 grados. ¿Vieron? Nuevamente encontramos el mismo valor. Obvio que esta forma de hacerlo es mucho más corta, pero esta forma tiene que ver con una fórmula relacionada con los polígonos. Sofía está trabajando con triángulos. Probablemente el profesor le está pidiendo que todo lo calcule con base a lo que ha aprendido sobre los triángulos. Entonces, es solo a manera informativa, una forma más fácil de hacerlo. Bien, Sofía, espero que te haya servido esta explicación y los demás suscriptores y personas que estén visitando nuestro canal por primera vez, que vean de pronto útil esta información, pues ahí está a su disposición. Muchas gracias por prestarme atención en esta nueva sección de nuestro canal. Y bueno, más adelante estaremos viendo la solución a problemas planteados por otros suscriptores. Hasta la próxima, amigos.